Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentre, los que están en el cono sur, allá abajo, los chilenos, los argentinos y por supuesto los amigos brasileños que nos siguen por las redes y los que están en Estados Unidos, Canadá, México también y por supuesto los que están aquí en República Dominicana, en cualquier localidad. Y seguimos dándole la bienvenida también a todos los que se están conectados con nosotros aquí en Monte Plata, en el canal, los que nos ven por el canal 3 de Monte Plata, que tienen la ventaja de que si están en Monte Plata y van a salir de su casa, pueden conectarse por Facebook, porque se transmite en vivo directamente, tanto en el canal de Epovisión, el canal 35.com, como el canal 3 de Monte Plata. Asimismo, usted pone el canal 3 de Monte Plata y usted sigue en el celular, le da continuidad al programa, lo sigue en vivo. Si va a salir de la casa, si va a manejar, no lo vea, por favor. Si va a manejar, porque no debe manejar y ver el celular, porque usted es peor que tomarse 2 cervezas usted conduciendo y viendo el celular. La mayoría de los accidentes del mundo se producen justamente por ver el celular manejando. Y además, en esta semana, nosotros tenemos que en el país se han registrado 3 casos de viruela del mono. Tenemos que tener pendiente cualquier paciente, cualquier persona que aparezca con síntomas de lesiones a nivel de la piel, ojo visor, porque tenemos 3 casos. Y en Estados Unidos, ya en Nueva York, hay una alerta epidemiológica relativamente, porque hay más de 150,000 casos registrados en los Estados Unidos, que antes era España, que tenía la gran cantidad, y continúa siendo los españoles los que tienen el número mayor de casos de la epidemia del mono, o la epidemia sísmica, como algunos la llaman. Adelante, señor director. Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras presenta el tema de la semana. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema de mucho interés. Hoy vamos a hablar de enfermedades de la columna vertebral y la ozonoterapia. Eso que ustedes están viendo en pantalla, esa estructura que ustedes están viendo en pantalla, esa estructura que es, como su nombre lo dice, la columna. Y la columna es, ¿quién no ha construido, quién no ha visto la construcción de un edificio? Cuando nosotros hablamos de la columna, es justamente esa estructura que soporta el edificio. Si usted no tiene, si usted va a construir, y Nelson, que está construyendo en estos días, ¿verdad? Sabe lo que estamos hablando, es ese soporte de la vivienda, ese soporte del edificio, es el soporte de la casa. Asimismo es la columna vertebral, que es el soporte de nuestra anatomía. Esa estructura que ustedes ven aquí, ¿verdad? Si me puedo parar despacito, ¿verdad? Porque estos movimientos me puedo parar. Ustedes ven aquí, señor director, aquí esta estructura. De esto es que nosotros vamos a estar hablando en la noche de hoy. Vamos a hablar de la estructura, de esa estructura tan importante que
está constituida, podríamos decir, por unos 36 elementos, fundamentalmente la vértebra, esto, señor director, aquí, usted ve, esto que son 36 vértebras que está constituida por la vértebra cervical, la vértebra torácica, las lumbares y este huesecito que están aquí, que está aquí, que está constituido, algunos autores hablan de unos 5 a 7 huesos que se llama el coxis. Eso son vértebras pequeñas, pero que se fusiona y se convierte en una sola. Es la estructura, una estructura muy importante porque constituye lo que nosotros llamamos la pelvis mayor y la pelvis menor. Y justamente aquí que se alojan una serie de órganos, principalmente en las mujeres, para proteger esa estructura. Toda esa estructura es la que protege un órgano importante que está dentro, que es la médula espinal. Y de ahí salen las raíces nerviosas. Ustedes ven esta estructura amarilla. Esto, aquí tenemos una vértebra, ¿verdad? Es igual que esta vértebra. La vértebra está constituida por esta articulación, una vértebra inferior y una vértebra superior. Entonces, ese disco, vamos a hablar más luego, es lo que se produce hernia, una de las lesiones que más molestia produce. Y entonces, esta estructura amarilla, que aquí usted está menos amarilla, son las raíces nerviosas. Y esto se supone que es la médula espinal. Las raíces nerviosas, cuando se produce una hernia, nosotros estamos hablando que ese disco se desplaza, se puede pasar a la derecha, a la izquierda, anterior o posterior, y cuando se produce, se desplaza hacia atrás, al lado derecho, en este caso, presiona esa raíz nerviosa y por eso produce esos dolores, que son dolores que la persona lo pueden semejar con los dolores que se producen en los dolores del parto o los dolores de muela. Son dolores exquisitos porque hay una compresión de las raíces nerviosas. La columna vertebral, como estábamos hablando, está constituida por unos 36 huesos llamados vértebras. Las vértebras protegen la médula espinal, que permite mantener el equilibrio. La vértebra es que nos mantiene el equilibrio, nos mantiene parado, nos mantiene inclinado y nos permite hacer los movimientos, estos movimientos. La vértebra nos inclina hacia la derecha, nos inclina hacia la izquierda, nos inclina hacia adelante y nos inclina hacia atrás. Esa estructura que ustedes están viendo ahí, que es importante, y como vamos a ver en el transcurso del programa, todas las enfermedades que se pueden producir en este órgano tan importante. Hay una imagen, señor director, que me podría exactamente, esta imagen, yo quise hacer un paralelismo. Ustedes ven aquí 3 imágenes, 2 de construcciones, ¿verdad? Un edificio ya terminado, como ustedes ven esas columnas, que son las que soportan el plato, ¿verdad? Que va arriba, y ustedes ven otra donde hay una estructura que no se ha vaciado, como dicen los constructores. Esos términos yo, ¿verdad?, lo manejo porque tengo varios años en construcción. No se ha vaciado y ustedes ven ahí que están solamente los hierros, dice el pueblo, pero los constructores dicen el acero, el término que se utiliza en construcción. El acero, porque es lo que va a soportar
toda esa estructura de concreto, de cemento, arena, todos los agregados que se utilizan en la construcción para soportar el edificio. Eso mismo sucede en la anatomía nuestra con esta estructura, esta columna, que esta columna no solamente es para soportar, ustedes ven esta estructura que parte de la base del cráneo, no solamente para soportar esto, sino que también nos permite, ¿verdad?, como decíamos, la inclinación, soporta la cabeza, pero también la columna nos permite el equilibrio. Toda la estructura, esta estructura nos va a ayudar para el equilibrio, para los movimientos de rotación hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, lado derecho y lado izquierdo. No solamente nos protege la médula, sino también que nos permite ese movimiento. Las enfermedades en la columna, pues hablamos que son un número muy importante. Se habla de enfermedades de la columna para hacer referencia a todas las enfermedades o patologías localizadas a lo largo de la columna vertebral, que puede ser de la parte cervical, como nosotros decíamos al principio, que es la parte que está más cerca de la cabeza, en el cuello, la zona torácica y por supuesto la zona lumbar, como ustedes ven esa imagen que están viendo en pantalla, donde esta persona se está sosteniendo las caderas, porque es una de las zonas más vulnerables que tiene la anatomía, porque ahí confluye una serie de elementos que contribuyen a que sea una de las zonas más afectadas. El tipo de enfermedad de la columna, nosotros podríamos hablar de hernia discales, como hablamos al introito, al principio del programa. La hernia discal es una lesión localizada del disco intervertebral, es decir, esa estructura que nosotros señalamos ahorita, señor director, ahorita ese disco rojo, que aquí lo estamos simbolizando rojo, se desplaza. Es un disco superior, una vértebra superior, una vértebra inferior y el disco. Cuando ese disco, cuando hablamos de hernia, es que una estructura se desplaza por un anillo. Entonces, en este caso, esa estructura se puede desplazar para cualquier lugar, para adelante, para atrás, lateral izquierdo y lateral derecho. Cualquiera de esos lugares, ese disco rojo, esa estructura roja, semejando el disco, es el que produce la famosa hernia discal. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre todas las entidades, todas las enfermedades que se pueden producir en esta estructura tan importante que tiene la anatomía humana. Adelante, señor director. Noni del Bienestar, reconstituyente físico y mental, modulador del sistema inmune, regulador de la presión arterial, potente antioxidante y excelente coadyuvante del tratamiento de cáncer. Potencie su sexualidad y tenga un sueño reparador, aumentando su calidad de vida con Noni del Bienestar. Pídalo ya, 809-544-4884. Su salud no será igual. Noni del Bienestar. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono
809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Biosoné, Vida y Salud, presenta su nueva innovación, jabones ozonizados, los cuales tiene como beneficios: hidrata la piel, antioxidante natural, ayuda a la regeneración, oxigenación de la dermis, antiséptico, limpieza profunda, cicatrizante. Además, previene y combate bacterias, hongos y virus. Antiinflamatorio, desinfectante, evita la acumulación de grano en el poro y ayuda a combatir el acné. Doctor Contreras, mire cómo estoy. Llegué a su consultorio en silla de ruedas y vea cómo me siento. Vea, doctor Contreras, soy Chicho, el mismo Chicho, y donde quiera que voy soy el tal Chicho. Hola amigos, bienvenidos a su sección Volviendo al Campo de su programa Ozono y Salud. Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Acompáñenme a conocer esta conmemoración. Existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países. Representan poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos culturales, sociales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. Para dar a conocer las necesidades de estos grupos de población, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena que tuvo lugar en Ginebra
en 1982. Estudios recientes plantean que los pequeños descansos pueden ayudar al cerebro a aprender cosas nuevas. Dice el dicho que la práctica hace el maestro, pero para nuestro cerebro no es exactamente así. Una serie de estudios científicos muestra que practicar o estudiar sin parar no es la forma más eficiente de aprender algo nuevo. De hecho, recientes investigaciones muestran que hacer pausa o darle un recreo a tu cerebro le ayudan a aprender mejor. Durante estos periodos de descanso, tu cerebro puede consolidar de manera más duradera gran parte de la información o las habilidades que quieres para aprender, concluyó el estudio. El tema de la semana. El tema de la semana es enfermedades de la columna versus la ozonoterapia. ¿Cómo responden estos pacientes que tienen las diferentes enfermedades de la columna cuando se le aplica ozonoterapia? Hoy nosotros estamos luciendo un corbatín. Recuerden que recientemente aquí en el país, el último domingo del mes de junio, se conmemora, se celebra el Día de los Padres. Y justamente uno de mis hijos, Antonio, me regaló, y me dice: papi, tú tienes que ir cambiando ya de look, ¿verdad? Tienes que estar usando bretelles, ¿verdad? Y baratines. Entonces él me obsequió conjuntamente con gemelo y pañuelo, me regaló, y por eso yo lo estoy exhibiendo hoy. Ya eso vamos a hacer una costumbre de eso. Estamos hablando de lo que son las enfermedades de la columna y la ozonoterapia. Será recomendable que si usted está en su casa y quiere contactarnos, usted puede utilizar los teléfonos que ustedes están viendo en pantalla, 809-258-4744, y en el estudio, ese es mi celular, y el estudio 809-227-2749. Cualquier pregunta o comentario que usted quiera hacer, con mucho gusto nosotros lo vamos a estar recibiendo. Dentro de la enfermedad nosotros hablamos de la hernia discal, pero hay enfermedades como el estenosis del canal lumbar, que en algunos estudios, como vamos a ver, es mucho más frecuente que la hernia discal. Esta estenosis del canal lumbar es una afección también de las columnas, generalmente crónica, y se produce por un estrechamiento del canal medular, resultando lesionando los nervios que pasan por... Sí, muy buena noche. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, gracias, doctor. Usted habla con María de Santo Domingo Oeste. María, ¿cuál es su pregunta o comentario? Yo quisiera saber, doctor, ¿usted trabaja con la terapia de quelación? Sí, nosotros hacemos terapia de quelación en el centro
el Centro Integral de Ozono que está en la Independencia 603 Gasco. Ya entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, yo quisiera saber, ¿usted trabaja por orden de llegada o por cita? Nosotros trabajamos todos los días desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde por orden de llegada. Recibimos los pacientes hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4. Hasta las 4. No, De lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía. Cómo no, está bien. Gracias, doctor. Gracias y bendiciones. Que tenga buena noche. Amén. Igual a usted. Pues sí, estamos hablando de las enfermedades de la columna vertebral, estamos hablando de lo que es estenosis lumbar, que hablamos que es en algunos estudios la estenosis o la estrechez del canal lumbar, que algunos lo llaman así, es más frecuente que la misma hernia discal. Otros de los trastornos que nosotros podemos ver en las patologías que afectan la columna vertebral es la pondilosis, que es una patología de la columna propia de la vértebra, no del disco. Cuando hablamos de hernia, es el disco que se protruye. Cuando hablamos de espondilosis, es justamente la vértebra que se lesiona. Consiste en afección de la articulación producida en la fisura o la fractura del término de la vértebra. Tenemos otra llamada. Bueno, esta es el teléfono está medio bajito, por eso no se oye. Vamos a esta tecnología, ¿verdad? No se oye, pero son los amigos de Guaricano. Veo que esa es la ventaja que tienen estos teléfonos, que los amigos de Guaricano que están al día, el club de Guaricano que está que está en conexión. Otra de las enfermedades que nosotros podemos ver es la espondilolistosis. También estas enfermedades que son frecuentes se pueden tratar con la ozonoterapia. También vamos a encontrar otra de las enfermedades que es muy común, son muy comunes, la famosa escoliosis, una imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla de una radiografía que se puede hacer el diagnóstico por medio de radiografía, no necesariamente tiene que ser resonancia o tomografía. Se puede hacer la escoliosis, que es una alteración de la anidación de la columna vertebral, principalmente en el segmento, en la parte dorsal, en la vértebra dorsal, pero puede aparecer a nivel de la lumbar o extenderse entre ellos. Es decir, no necesariamente tiene que ser la parte lumbar, sino también puede producirse a nivel de la parte lumbar. Nosotros hemos tenido varias experiencias. Recuerdo hace como 12 años que en nuestro consultorio llegó una niña como aproximadamente, no recuerdo, de 7, 8 años. Y ella, la madre, cuando llamó por teléfono, ella me dijo, no, es que la niña se parece un 8. Y justamente era cuando me la llevaron al consultorio, su columna estaba como un 8. Y iniciamos el tratamiento y estas pacientes, cuando tienen escoliosis, responden muy bien a la técnica de la ozonoterapia. Y nosotros pudimos recuperar la salud y la calidad de vida le cambia a los pacientes, no importa la edad, no importa que tenga 7, 8 años o que tenga 20 o 25 o 30 años, les recuperamos relativamente la vida, porque cuando tienen estos trastornos que producen tanta molestia y tanta dificultad
al paciente, es como ellos dicen, doctor, es como si no tuviéramos vida. Y en realidad tener una escoliosis, un trastorno de esto produce muchos trastornos, mucha molestia. Otra de las enfermedades, podríamos hablar de la discopatía lumbar degenerativa. La discopatía es un proceso propio del envejecimiento que algunas veces causan presión al nervio espinal y es necesario descomprimir el nervio. Inclusive esta, si me puede quitar el letrero de abajo, exactamente, para que las personas puedan ver la imagen, esta enfermedad, la discopatía lumbar degenerativa, también tiene la desventaja que predispone el paciente a padecer de hernia discal. Como hay una degeneración de las vértebras, entonces el disco se puede lisar o se puede desplazar con mayor facilidad. Cuando nos llegan a la consulta y nosotros le hacemos la resonancia o la tomografía al paciente, conviven. Es decir, el paciente no solamente se limita a tener solamente una lesión, como es la hernia discal, sino que puede tener la escoliosis, puede tener la discopatía y puede tener la hernia discal. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando nosotros le aplicamos el tratamiento con ozono, la mayoría de estas entidades responden muy bien al ozono. En los últimos tiempos, la mayoría de nosotros, los ozonoterapeutas, estamos aplicando una combinación del ozono con el plasma enriquecido con plaqueta ozonizado. Y los resultados son mejores porque cuando hacemos esa combinación y tenemos una degeneración, que es un proceso del envejecimiento, pero que nosotros podemos detenerlo o recuperar esas pérdidas de la masa ósea, que es lo que se pierde cuando hay una descalcificación, en estos casos una degeneración, lo podemos recuperar con el ozono como antiinflamatorio, analgésico y regenerativo, y el plasma enriquecido con plaqueta, pues atacamos tanto la hernia como la discopatía lumbar degenerativa, que es el término que se utiliza. También hay otras entidades como es la mielopatía por corvicoartrosis. Nosotros estamos hablando de lo que es la artrosis. La artrosis es un trastorno degenerativo de cualquier hueso. Pero cuando estamos hablando de artrosis cervical, que consiste en una lesión de la médula espinal ocasionada por la degeneración de la articulación que las comprime, llegando inclusive a producir unos dolores y debilidad a nivel del brazo, problemas de las piernas, dificultad de la actividad física, tanto desde la perspectiva laboral como a nivel personal. Por eso nosotros hablamos ahorita que cuando estos pacientes no manifiestan, ellos manifiestan, no tengo deseo, no tenemos deseo de vivir. Por eso nosotros decimos que cuando el paciente se aplica el ozono, nosotros recuperamos la calidad de vida del paciente. Es decir, un individuo que tiene deseo de vivir y que se puede reintegrar a lo que no solamente al trabajo, sino a todas las actividades sociales, cuando le hacemos el tratamiento del ozono. Y la ventaja de esto es que esto es un tratamiento que es ambulatorio, el paciente se integra a su trabajo en pocos días, ya a las 2 semanas el paciente se siente con el dolor ha disminuido en más de un 50%, se siente con el deseo de ir a laborar, a trabajar.
Dentro de las causas nosotros podríamos hablar un número importante de entidades que podríamos mencionar. Pueden ser alterar la estructura de las columnas o lesiones de la vértebra, o pueden ser el tejido que rodea a esta estructura. Podemos hablar de una infección, por supuesto, a un traumatismo, ¿verdad? Tumores, por supuesto, los tumores pueden comprimir tanto la vértebra como las raíces de los nervios, enfermedades como la espondilitis anquilosante, la escoliosis, los cambios óseos que ocurren, por supuesto, en la edad. Y vamos a encontrar en estos pacientes unos síntomas. De los síntomas nosotros vamos a hablar después de esta pausa comercial. Adelante, señor director. Noni del Bienestar, reconstituyente físico y mental, modulador del sistema inmune, regulador de la presión arterial, potente antioxidante y excelente coadyuvante del tratamiento de cáncer. Potencie su sexualidad y tenga un sueño reparador, aumentando su calidad de vida con Noni del Bienestar. Pídalo ya, 809-544-4884. Su salud no será igual. Noni del Bienestar. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Biosoné, Vida y Salud, presenta su nueva innovación, jabones ozonizados, los cuales tiene como beneficios: hidrata la piel, antioxidante natural, ayuda a la regeneración, oxigenación de la dermis, antiséptico, limpieza profunda, cicatrizante. Además, previene y combate bacterias, hongos y virus. Antiinflamatorio, desinfectante, evita la acumulación de grano en el poro y ayuda a combatir el acné. Doctor Contreras, mire cómo estoy. Llegué a su consultorio en silla de ruedas y vea cómo me siento. Vea, doctor Contreras, soy Chicho, el mismo Chicho, y donde quiera que voy soy el tal Chicho.
Hola a todos, les habla el doctor Antonio Contreras con su segmento de nutrición en su programa Ozono y Salud. Hoy estaremos hablando de la nutrición en los pacientes con pie diabético. Ya hemos tocado anteriormente el tema de la nutrición en pacientes diabéticos como tal, pero hay que hablar tanto de la alimentación inicial, básica, como la suplementación que debe llevar un paciente que ya tenga pie diabético aunque esté siendo tratado. Es importante saber que el pie diabético es una complicación única y exclusivamente de los pacientes diabéticos. Si usted tiene una úlcera en las piernas, los pies, los tobillos, en esa área ya del tobillo hacia abajo, y no es diabético, no se puede considerar pie diabético, sino una úlcera, y ya la causa habría que ver si es por insuficiencia vascular o cualquiera de las otras causas que la pueda producir, pero quiero dejar dicho que es una complicación, es una enfermedad o un padecimiento que es exclusivo de las pacientes con diabetes. Habiendo dicho eso, ya sabemos que los pacientes con diabetes manejan niveles altos de azúcar en sangre si no está controlada, que en la mayoría de los pacientes con pie diabético el azúcar no está controlada. Esos niveles tan altos de azúcar se van a traducir como una incapacidad del cuerpo de irrigar, de que la sangre llegue a su lugar de ocupación, hacia donde debe estar, hacia donde debe trabajar, y por consiguiente, si un paciente diabético se lacera, se da un golpe, corta su piel en la parte más distal del cuerpo, que es la parte que está más lejos del corazón, que son los pies, entonces esa herida se va a complicar, no se va a poder cicatrizar, principalmente porque la sangre no va a llegar de manera correcta. Al no llegar la sangre, no llega el oxígeno, entonces las células que se encargan que son como obreros pequeños, que se encargan de reparar esa lesión, no van a poder trabajar, y por eso usted ve que un paciente se corta hoy y ya en una semana, unos 5 o 10 días, ya la herida está más grande. Eso depende mucho de la circulación, de la edad del paciente y de los niveles de azúcar que maneja. Entonces, si ya sabemos que el azúcar alta es un factor predominante en los pacientes con pie diabético, vamos a tratar de mantener los índices glucémicos bajitos del paciente. El índice glucémico se considera como la capacidad que tiene un alimento de aumentar el azúcar en sangre, y los alimentos con más alto índice glucémico son los carbohidratos refinados, principalmente las harinas, los dulces, los refrescos, los jugos, tanto naturales como industrializados. Son cosas que hay que eliminar en el paciente con pie diabético mientras tenga ese proceso. Si quiere utilizar frutas, yo recomiendo, y voy a explicar más adelante por qué, todos los cítricos, principalmente el limón y la naranja. ¿Por qué? Porque la vitamina C es un antecesor o es un promovedor de la producción de colágeno. Las fibras de colágeno son las que se van a encargar de la cicatrización del miembro. Entonces, mientras más vitamina C tengamos en nuestro organismo, más fibra de colágeno, mejor cicatrización. Mientras menos azúcar tengamos en el organismo, ¿verdad? Más oxigenación, mejor circulación de la sangre, y así puede mejorar en su totalidad lo que es el pie diabético. Tenemos que tener pendiente que eso es sumamente importante. Niveles de azúcar bajos, niveles de vitamina C altos y de fibra de colágeno. Tercero, la hidratación es sumamente importante, porque si el líquido no tenemos la suficiente fluidez de la sangre, no está, digamos que lo más líquida posible, para que me entiendan, es una sangre espesa por la gran cantidad de azúcar que ya tenemos, no va a llegar a los sitios aunque los vasos sanguíneos estén bien. Entonces necesitamos que el paciente diabético se mantenga hidratado. El paciente con pie diabético también, en cuarto lugar, debe consumir cantidades por encima de lo normal de proteínas, ya puede ser de origen animal o de origen vegetal. ¿Por qué? Porque las proteínas son, una de las funciones de las proteínas son que son estructurales, conforman tejido y hacen que el tejido crezca. Entonces necesitamos que el paciente consuma proteínas. Hay personas que tienen el mito, que siempre lo dicen, que el huevo pudre los pies diabéticos. No, usted puede comer huevo, usted puede comer huevo de pato, de gallina, del ave que quiera, de codorniz, también carne blanca. Y evitar el consumo de alcohol, el consumo de alimentos procesados, como las carnes procesadas, como los embutidos, para que el paciente diabético pueda recuperarse.
Es importante saber que hay pacientes ya que son quirúrgicos totalmente y que conllevan una amputación, pero que el paciente diabético que tiene pie diabético y lleva las sugerencias que le dan su médico a cabo, es muy probable que se pueda recuperar. Hasta aquí mi participación por el día de hoy. Les ha hablado el doctor Antonio Contreras en su espacio Ozono y Salud. Nos vemos pronto. El SIDA, el VIH-Sida, que es una enfermedad producida por un virus que en la década del 70, 80, ¿verdad? Apareció esta enfermedad como el COVID, una enfermedad que no se sabía en realidad qué era lo que producía, porque se presentaron los primeros casos con pacientes tuberculosos en los Estados Unidos y la gente empezó a relacionar la tuberculosis con esta enfermedad. Sin embargo, después se descubrió que son entidades totalmente diferentes y hay una variedad del HIV del paciente con SIDA que responden justamente a la ozonoterapia, producto de que, como hemos dicho en ciertas ocasiones, todas las enfermedades que son producidas por virus, hongos y bacterias responden al tratamiento con el ozono, porque la afinidad que tiene el ozono con las capas que envuelven a estos virus, el virus tiene una buena afinidad, se unen y el virus entonces no se multiplica, no se replica, como dicen los científicos, y por ende, entonces la carga viral empieza a descender. Y una de las cosas que tiene es que el virus, que las personas que tienen la enfermedad no van a presentar síntomas ni son capaces de transmitir la enfermedad. En algunos trabajos que se han hecho y la experiencia que nosotros hemos tenido en República Dominicana hace varios años, yo recuerdo cuando nosotros en el 2000 tuvimos un número importante de pacientes con SIDA en la Máximo Gómez, cuando estábamos en la Máximo Gómez, pacientes que evacuaban hasta 60 veces en el día, y luego que iniciábamos el tratamiento, ya antes del tercer al cuarto día, este paciente evacuaba 4 y 5 veces y empezaba a ganar peso con la aplicación del ozono. Es decir, es recomendable que los pacientes que tienen este tipo de pacientes, ya en esta época existen una serie de medicamentos conjuntamente con el ozono que le va muy bien a los pacientes que tienen esta enfermedad. Vamos a hablar de ozono, doctor, y los tratamientos que están muy en boga en base al uso del ozono, precisamente la ozonoterapia. La ozonoterapia es la técnica que se utiliza en una mezcla de oxígeno y ozono, una proporción de 5% de ozono y 95% de oxígeno. Se puede utilizar esta técnica en más de 250 enfermedades y las vías que se puede aplicar
son inmensas. Nosotros podemos utilizar la ozonoterapia por vía rectal, por vía abdominal, como esa imagen que ustedes ven ahí. Le da calidad de vida. Es como yo la describo, la ozonoterapia. El ozono es un regalo de Dios, no solamente por el hecho de eso que usted está viendo en pantalla, porque es un protector de la vida, porque no es posible la vida en un planeta sin la presencia de las capas de ozono. Pero cuando nosotros la utilizamos, le da una calidad de vida mucho mejor al paciente cuando está en contacto con el ozono, ya sea en el campo, en contacto con la naturaleza, en contacto en la montaña, en el mar, en las cascadas, y por supuesto cuando le aplicamos el ozono. Hay una técnica que se llama vaporización, como lo que ustedes están viendo ahí del ozono, que es cuando el paciente recibe ozono a través de la vaporización. Es una excelente técnica con resultados maravillosos. Recuerden que este es un programa en vivo que ustedes pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, 809-258-4744, que es mi celular, y por supuesto al teléfono de estudio, 809-227-2749. Señor director, recuérdense que tenemos unos cuantos saluditos y que hay mucha gente que están festejando, que no quiero que se pasen en los últimos 20 minutos que me faltan, si son 20. Bueno, saludar a nuestra amiga y colaboradora y que siempre está apoyando este programa, a Daisy Davis. Tiene un nombre exótico, un apellido exótico, pero es dominicana. Es dominicana, abogada de los tribunales de la República Dominicana. También debería ser una musiquita para Odali, porque Odali está de cumpleaños. Odali es un amigo de muchos años, es allá de la sierra, de la sierra de Janey, donde yo estuve trabajando muchos años en la década de los 90. Es una amistad, por Santo, está festejando, está recibiendo en los Estados Unidos, él está viendo el programa y está esperando justamente las felicitaciones. Felicidades, que los cumpla, que con Mercedes, con tus hijos. Odali es un empresario, amigo, es residente en los Estados Unidos. Bueno, y aquí tenemos felicidades a Domingo, el camarógrafo nuestro. Bueno, yo espero que todos los que producen aquí en este canal, pues sepan que está de happy. Él empieza desde hoy hasta el próximo martes. Es una semana de aniversario que el Domingo va a estar conmemorando. Mis felicitaciones, Domingo, que el Señor te bendiga, que tú disfrutes todos estos días. Vamos a ver si, como dice un amigo donde yo participo los jueves en su programa, te voy a mandar un sobrecito, por lo menos con $5,000, para que tú disfrutes todos estos días. Mi amigo Triforio, así que celebra los cumpleaños. Es recordarle a los amigos que esta obra, esas son la gente de Guaricano que están en contacto. Felicitaciones a todos al Club de Guaricano, eso es para que lo tengan pendiente. Esta es una obra de ozonoterapias médicas, nosotros escribimos y que está a la disponibilidad. Aquí usted va a encontrar todo lo concerniente al ozono, lo que es la inmunidad, lo que son cómo responden los pacientes que tienen trastornos del sistema inmunológico, lo que con úlcera, hernia discal, mecanismo de acción, vía de utilización del ozono. Todo esto usted va a encontrar en este material que nosotros escribimos en la Independencia 603, también puede ser en la Máximo Gómez 214.
También traemos otro, el hijo más pequeño, ¿verdad? La ozonoterapia en úlceras de miembros inferiores. Es el último trabajo publicado que nosotros tenemos aquí. Es un trabajo que habla de todo las úlceras que nosotros hemos visto en los últimos 5 años en nuestro centro, cómo lo he tratado, la experiencia, el antes, el después, todo lo que concierne a úlcera de miembro inferior, usted lo va a encontrar en ese material. Y los síntomas, como antes de irnos a la pausa, de los que son los trastornos que estamos tratando hoy, que es de la enfermedad de la columna vertebral, vamos a tener en estos pacientes dolor inespecífico, moderado, fiebre, malestar general, cansancio generalizado, alteraciones neurológicas. Recuerden que esta es una enfermedad que puede ser invalidante. Hay pacientes que terminan postrados en su casa, que tienen que estar en la cama, o que tienen que moverse a través de silla de ruedas. Hay un trabajo que ojalá tuviéramos tiempo, donde se analizaron más de aproximadamente 8,000 casos, y en la estadística habla que el 50% eran hombres y un promedio de edades de 53 a 51 años. La prevalencia de la enfermedad más frecuente en pacientes hospitalizados fue la estrechez de los conductos, como nosotros le decíamos ahorita, seguido por lo que es la hernia discal, el 25%, casi el 26% era por estrechez lumbar, y el 25% hernia discal. En la espondilolitiasis, un 22%, y la mielopatía cervical, es decir, aproximadamente un 9% de los casos. La lumbalgia un 4%, y la hernia cervical, que es menos frecuente que la lumbar, un 3, casi un 4%. Las infecciones primarias, un 3%, y aflojamiento de material, es decir, pacientes que ya se hubieran intervenido de los trastornos, aproximadamente un 2%. Los tumores, un 2%. Los factores de riesgo vamos a encontrar como son los pacientes diabéticos, el alcoholismo, el traumatismo, la edad avanzada, la obesidad, la desnutrición. Todo esto, el diagnóstico, ¿cómo nosotros lo podemos hacer de estos pacientes? Una buena historia clínica y, por supuesto, el examen médico, la sonografía, la radiografía, la tomografía, todo lo que tiene que ver con imagen. ¿Cómo tratamos nosotros a estos pacientes? Con ozonoterapia. Ozonoterapia puede ser ozonoterapia intradiscal, paravertebral y subcutánea. Con esta técnica nosotros podemos mejorar la calidad de vida y resolver más de un 85 a un 92% de los pacientes con lesiones. Nosotros podemos aplicar el ozono por vía paravertebral, intradiscal o subcutánea. Puede ser esas vías que nosotros podemos utilizar cuando aplicamos el ozono. Ya terminamos, me están haciendo señas aquí, y será hasta la próxima. Pero recuerden que nosotros estamos laborando todos los días, 6 días a la semana, en el Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras, que está en la Independencia 603 en Gascue. Y pueden llamar al teléfono de oficina, que es 809-686-3902, y por supuesto a mi celular, 809-258-4744. Gracias y que tengan muy buena noche. Recuerden, la gente de Monteplata, que estamos todos los miércoles, a partir de la semana pasada, todos los miércoles, hoy y todos los miércoles. Recuerden este programa de 7 de la noche a 8 en el canal de Monteplata, Yamasá, Vallaguana, Peralvillo, Vallaguana,
todas las comunidades de Monteplata, vamos a estar todos los miércoles. Gracias y muchas bendiciones.